Para iniciar, vamos a presentar al doctor Leandro Rodríguez Valverde, quien se encuentra ya aquí con nosotros. Él nos trae un tema importante, plataforma virtual para evaluar la vulnerabilidad sísmica, ciencia, tecnología e innovación al servicio del Perú y Sudamérica. El doctor Leandro Rodríguez Valverde es graduado en física con estudios de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Universidad Nacional Mayo de San Marcos, con estudios de posgrado en Sismología y Física de la Tierra en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Su formación académica ha sido complementada con estancias de investigación en distintos lugares en el mundo, como en Washington, donde profundizó en el análisis de los fenómenos geofísicos. Es miembro activo del Centro Internacional de Física Teórica en Italia, dentro del Laboratorio de Física de la Tierra. Asimismo, ha sido parte activa de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, asimismo de la Comisión Sismológica de América Latina y el Caribe. Es director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Su labor docente y científica ha sido reconocida con distinciones notables en mérito a sus contribuciones en la ciencia y su impacto en la comunidad. A lo largo de su trayectoria ha demostrado una constante preocupación por la prevención de desastres al promover la colaboración entre instituciones científicas y comunidades locales para crear estrategias efectivas que protejan vidas y patrimonios. Su compromiso con el avance de la ciencia y el bienestar de la sociedad lo posiciona como una figura destacada en el ámbito de la sismología y la geofísica en América Latina, y no podíamos dejar de pasar este recordatorio de los 10 años de haber ocurrido el terremoto acá en Ecuador, y escucharle a él y que nos exponga y nos dé también sus impresiones y las nuevas prácticas y hacia dónde también debemos estar preparados hacia el futuro. Doctor Leandro, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Quiero agradecer al ingeniero Fabricio Villavicencio Peña, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, al ingeniero Daniel Carvajal Rivadeneira, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador, y al ingeniero Sandino Querrón, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Puerto Viejo. Les agradezco mucho la invitación. Eh, para mí, este es un tema que me genera sentimientos encontrados. Cuando recordamos este terremoto de Manabí, de Pedernales, que causó bastante destrucción, y que Ceresis envió justamente una misión para poder evaluar los daños de este terremoto, y ojalá podamos haber aprendido de ello. Les digo sentimientos encontrados porque, en mi caso, yo tuve la triste experiencia de pasar el terremoto de 1970 en Perú, que ocurrió al norte del Perú, en la zona que se denomina Callejón de Huaylas. Ese terremoto fue el más destructivo que ha ocurrido en Sudamérica, toda la historia que conocemos. Generó 70.000 muertos, una destrucción enorme en infraestructura. ¿Y por qué les digo sentimientos encontrados? Porque en esa época yo vivía ahí, estudiaba en el colegio, y el terremoto generó una luz que hizo desaparecer o desapareció una ciudad que se llamaba Yungay. Mi padre era de Yungay. De manera que eso generó que nosotros perdiéramos aproximadamente 40 familiares en ese terremoto. Murió mi abuela, hermano de mi padre, primos, tíos, sobrinos, etc. Y en la ciudad donde yo vivía, que era Huaraz, que también se destruyó totalmente, murió la hermana de mi madre, su esposo y su hija. Yo no tenía hermanos, solamente tenía a mi padre y a mi madre, que por cuestiones circunstanciales no fallecimos. Sería escrito incluso yo artículos sobre la experiencia que pasé en ese terremoto. Bueno, una de las cosas que me pregunté antes de seguir con este tema, ese terremoto generó una serie de cambios a nivel mundial. Fue un terremoto donde el primer evento de este tipo que se involucraron 150 países en ayudar. Y ahí empieza a cambiar ya el concepto de lo que era un desastre. Hasta el terremoto del 70 se manejaba, y hasta ahora también todavía en algunos lugares se maneja, lo que es desastre natural. Ahí se cambia ese concepto de desastre natural.
¿Por qué? Porque el desastre no es natural. El desastre es un proceso histórico-social. El desastre es una construcción humana. El desastre ocurre porque nosotros vivimos indiferentes a nuestro medio ambiente y en contradicción con las amenazas a las cuales estamos expuestos. Indiferente probablemente por la ignorancia que tenemos en relación a conocer nuestro medio ambiente. Ahí comenzó el concepto de eliminar el natural dentro de lo que se habla de desastres. Obviamente se involucraron, como les digo, 150 países. Cuba puso un hospital en una ciudad que se llamaba Recuay. La Unión Soviética en esa época puso un hospital en la ciudad que se llamaba Huaraz, que fue capital del departamento donde vivía. Francia generó una serie de iglús, una especie de iglús para viviendas de un material sintético que quedaron ahí por 20 años para que la gente pueda vivir. Los americanos trajeron un portaaviones donde con más de 15 helicópteros o 20 helicópteros que transportaban ayuda de entre Lima y la ciudad afectada. En realidad fue algo muy, muy impactante. Por supuesto que en 45 segundos que ocurrió ese terremoto, yo perdí mi escuela, perdí mi colegio, perdí mi casa, la ciudad. Todo cambió. Todo cambió. En 15 días ya no estaba en mi pueblo, habíamos migrado y así la gente empezó a migrar a diferentes lugares del país. Entonces, en ese corte de ahí yo me pregunté, ¿por qué veo ocurrir ese desastre? No me refería al fenómeno, el fenómeno natural. No es un desastre, eso hay que aclarar. Pero el desastre, ¿por qué había ocurrido? ¿No? Y mi búsqueda me hizo, tal vez yo siempre fui amante de la ciencia, empecé a estudiar física, me especialicé en sismología, pero no encontré ahí la respuesta de por qué había ocurrido ese desastre. Y encontré la respuesta en la historia, en la arqueología, en la antropología y en la sociología. Por supuesto que entré como una especie, como un aficionado. Y descubrí que justamente los antiguos pobladores de nuestros países vivieron en armonía con la naturaleza. Al, a lo largo de miles de años de convivencia con esta naturaleza, aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza. Y es impresionante porque, por ejemplo, en Perú, Caral, que es una civilización, no es una cultura, es una civilización que está casi a la par de Egipto, etcétera, que tiene 5.000 años de existencia, se encontraron en la base de las construcciones unas bolsas tejidas con rocas que no sabían para qué era. En la investigación que se realizó en el año 2016, se descubrió que estas bolsas con rocas, cuando viene un sismo, empiezan a girar las rocas de las bolsas y lo que ocurre es que la aceleración que generan en las estructuras encima de las construcciones disminuye. O sea, esas rocas se denominan chicras. ¿Y qué es lo que habían hecho estos antiguos peruanos? Habían hecho un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años habían hecho un amortiguador sísmico. Tienen ustedes. Y hay contribuciones científicas enormes que se están descubriendo hasta el día de hoy. Caral tiene 30 años de investigación recién. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que cuando llega la conquista, no solamente ignora todo ese conocimiento, sino destruye ese conocimiento. Y empezamos a fundar ciudades en las zonas más peligrosas, ignorando obviamente el medio ambiente donde se vive y las amenazas también. Y ahí empezamos a gestar los desastres que cosechamos 400 o 500 años después, como es el caso del terremoto de 1970. Ellos empiezan a fundar ciudades en zonas peligrosas, por ejemplo, Arequipa, la fundan al pie de un volcán. La zona donde yo vivía es una zona de avalanchas, donde han ocurrido aluviones a lo largo de la historia. Ahí fundan la ciudad de Huaraz, donde era mi tierra. Y, y el año 40 hubo un aluvión que se desbordaron dos lagunas de la cordillera de los Andes y se llevaron medio Huaraz. El año 62 hubo otro aluvión que se llevó una ciudad a Raíca y el 70, el terremoto del 70, generó el desprendimiento de una pared de Huascarán que se llevó todo el pueblo de Yungay donde murió toda mi familia. Bueno, ahí empezamos a crear los desastres que cosechamos después. Este descubrimiento coincidió con las investigaciones del doctor Anthony Oliver Smith, un antropólogo que publicó un libro que se llamaba El terremoto de los 500 años, refiriéndose al terremoto de 1970. Entonces, digamos, eso ha sido un elemento que ha marcado mi vida hasta el día de hoy. Yo he visto, digamos, estos sismos que ocurren y que hoy día estamos celebrando, mejor dicho, recordando el 10º aniversario del terremoto de
de Manaví, deben, si nosotros aprendemos las lecciones del pasado, aprendemos realmente a vivir en paz con la naturaleza, como lo decía el ingeniero Alberto Vice, que es fundador del Centro Regional de Sismología para América del Sur, evidentemente estos eventos serán eventos episódicos en nuestra vida. En mi tierra, por ejemplo, en la zona que es aluviónica, los pre-incas y los incas nunca construyeron casas en las zonas donde había peligro. Es más, cuando se quiera reconstruir la ciudad de mi tierra de Huaraz después del terremoto, se oponen muchas veces, mucha de esa gente que se construye ahí la ciudad. ¿Y qué ocurría, por ejemplo, con los fenómenos naturales? Por ejemplo, los huaicos, que son avalanchas de tierra, que ustedes también lo deben llamar así en Ecuador. Cuando venía un huaico, no les hacía daño, porque ellos ya sabían dónde venían esos aluviones, esas avalanchas, y nunca construían sus casas ahí. Es más, festejaban cuando venía uno de esos fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque les traía tierra fértil, que lo utilizaban para sus cultivos. Todo eso fue destruido. Ahora construimos en zonas complicadas, ¿no? Etcétera. Y evidentemente lo que hacemos con, con la política que tenemos, que las autoridades llevan, generamos o construimos un nuevo desastre que cosechamos años después. Creo que esto no podemos verlo solamente de un punto de vista técnico, tenemos que verlo de un punto de vista holístico. Y especialmente aquí, cuando uno ve lo que ocurre en estos donde se empieza a ignorar todo el conocimiento técnico. El problema no es técnico en el fondo. Acá hay muchos ingenieros brillantes que sabemos perfectamente cómo, cómo construir una estructura segura y que va a responder adecuadamente a una solicitud grande. Pero ¿qué ocurre? Obviamente, si eso no llega a las y urbanizar viviendas donde han pasado avalanchas. De acuerdo a estudios que se han realizado, hay estudios muy completos en esa zona. Incluso el doctor Jorge Alba, que va a ser el próximo conferencista, ha hecho estudios muy importantes en la zona. Y ya se sabe cómo debemos hacer las cosas. Sin embargo, se dijeron, por ejemplo, que debía tener una altitud suficiente las casas. Y sin embargo, los edificios se han construido con 5 o 6 pisos más. Esos son los alcaldes que empiezan a tomar responsabilidades. Entonces, no solamente es el hecho técnico el que tenemos que ver. Queremos nosotros trabajar en la disminución de los desastres, tenemos que ver en la parte humana, en la parte política, que es muy importante. Y en esto de educar a la población, que es prevención, es importante también la influencia de la prensa, porque si la prensa es un poder que educa, y si nosotros educamos a la población, para que realmente no pueda ocurrir estos desastres posteriormente. Bueno, permítame compartir mi pantalla un momento. Eh, el tema que vamos a ver hoy nosotros es una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas. Ciencia, tecnología e innovación al servicio del Perú y Sudamérica. Antes de esto, el problema es una realidad incómoda, como les he estado hablando. Primero, hay una alta informalidad en la construcción. Evidentemente, esa informalidad ocurre muchas veces por conocimiento técnico en construir viviendas. O ocurre también por una serie de cuestiones políticas. Por ejemplo, en Perú, en algunos distritos, en Lima, cuando un poblador va a pedir una licencia de construcción, les dan un cuadernillo de requerimientos que tiene que cumplir. Pero ese poblador muchas veces es de bajos recursos económicos, no tiene los recursos para poder cumplir todos esos requerimientos. Entonces empieza a traer un maestro de obra y empieza a construir la vivienda. La municipalidad no hace nada por eso, simplemente cuando ya la vivienda está hecha prácticamente, viene lo multa, el poblador paga su multa y ahí queda la vivienda. Por lo tanto, ya hemos creado una vulnerabilidad. Nosotros sugerimos a las municipalidades como el Centro Regional de que haga convenios con las universidades que tienen una ingeniería civil y que los estudiantes de los últimos años, incluso en sus prácticas profesionales, podrían asesorar a esta gente gratuitamente en cómo hacer sus casas de una manera segura. Por supuesto que escuchan, nunca se toma ninguna acción y se sigue permitiendo la informalidad en las construcciones y en zonas
También hay un crecimiento urbano sin planificación, zonas peligrosas, zonas que realmente no tienen pues, suelos buenos para esto. Entonces, evidentemente, hay un gran problema ahí. En las reuniones que hemos tenido en la Comisión de Gestión de Ríos y Desastres en Lima, donde ha sido también el doctor Jorge Alba presidía esa comisión, eh, se estimaba que en Lima iba a haber aproximadamente unos 100.000 muertos si es que con el terremoto que estamos esperando, que es un terremoto similar a que ocurrió en 1746, que tuvo una magnitud de 8,8 aproximadamente. Ya aparentemente todas las mediciones que se están haciendo indica que la zona está lista para romperse, el problema es que no sabemos cuándo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto que se llama Tiempos de Alarma, de determinación de tiempo de alarma en los terremotos. Ya estamos en tiempo de alarma. Es una zona, se va a refracturar desde más o menos Trujillo hasta Pisco. Va a generar un terremoto muy grande y, por supuesto, un tsunami. Entonces, ¿qué podemos hacer para ello? Cuando he conversado con otras personas, especialistas en estas cosas, me dijeron, nos hemos quedado cortos si decimos 100.000 víctimas. Yo piensan que vamos a tener 200.000 víctimas. Lima tiene aproximadamente más de 10 millones de habitantes. Se puede entender. Bueno, ahora, el punto de quiebre, la necesidad de que si no podemos medir la vulnerabilidad, no podemos reducir el riesgo. Y la prevención empieza por conocer precisamente eso. La vulnerabilidad, yo lo defino de una manera muy simple, es la incapacidad de respuesta ante una amenaza. Evidentemente, esa incapacidad de respuesta no solamente es un elemento de que yo construyo mal mi casa, sino también es un elemento de cultura. O sea, si yo nunca pienso, si yo no conozco, como dije al principio, vivo en un lugar ignorante de las amenazas que las tengo, a las que estoy expuesto, entonces voy a hacer mi vida de acuerdo a ello. Porque pienso que un terremoto es un evento extremo que ocurre, bueno, por una serie de razones, tal vez por deseo divino, porque nosotros todavía estamos acostumbrados a interpretar la realidad con mitos y creencias. No interpretamos la realidad desde un punto de vista científico, porque si interpretásemos la realidad desde un punto de vista científico, iríamos a la ciencia a pedirle la solución de nuestros problemas, pero no es así. Entonces, en Perú, digamos, lo que hacemos, o las instituciones que se dedican a estas cosas, lo que le dicen a la gente hasta el cansancio es que tiene que tener su mochila de salvamento para responder a un terremoto. Los que hemos pasado terremotos, como el de Maraví, etcétera, sabemos lo que hay que hacer. Pero no se les dice antes qué tenemos que hacer. Y nosotros pensábamos, decía, bueno, tenemos que decirle al poblador que averigüe en qué situación se encuentra su casa, para que pueda ver si esa casa va a ser responder a una solicitud sísmica grande y ver si está preparada para ello, ¿no? Pero el problema es no saber cuán vulnerables son nuestras viviendas. Por supuesto, si queremos averiguarlas, también implicaría eh, el contratar a un ingeniero que vaya, que revise si cumple la norma y que realmente ha sido bien hecha, ¿cierto? Porque nosotros en Perú, y también creo que en Ecuador, existe una buena norma y hay que respetarla. Y en función de eso, cada terremoto ha empezado también a hacer cambiar esa norma. Pero en función de eso tenemos que construir nuestras viviendas, ¿no es cierto? Esta es una brecha que existe. No sabemos cuán vulnerables son nuestras viviendas. ¿Cuál es la solución? Nosotros dijimos, bueno, la solución, podemos hacer una plataforma virtual gratuita de evaluación en minutos y de acceso universal. Esto tiene su historia porque nació justamente en una conversación que yo tuve con el doctor Jorge Hurtado, que en esa época era rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y era decano del Colegio de Ingenieros de Perú. Conversamos al respecto y firmamos un convenio entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el Centro Regional de Sismología para América del Sur para hacer justamente la plataforma. Y hemos logrado esa plataforma. Entonces, ¿qué hacer, no? Hoy cualquier ciudadano puede evaluar su vivienda en minutos entrando a esta plataforma. Evalúa en qué condiciones está y genera un diagnóstico inmediato del nivel de vulnerabilidad que tiene su casa. Ahora yo quiero mostrarles cómo funciona esta plataforma. Vamos a entrar a la plataforma. Ahí está la plataforma. Este es el link de la misma que yo les voy a dejar a ustedes. Y aquí dice, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de la red Alexilográfica del Centro de Investigación en Transformación Digital y el Centro Regional de Sismología para América del Sur, le dan la más cordial bienvenida a la plataforma virtual de vulnerabilidad sísmica de edificaciones desarrollada por medio de un convenio institucional. Nuestro principal objetivo es sensibilizar a la población
en general sobre el estado actual de las viviendas, ya que nuestro país se encuentra ubicado en una zona de alta amenaza sísmica, ocasionando cuantiosas pérdidas materiales y humanas de manera recurrente en edificaciones vulnerables. Por tal motivo, se ha desarrollado esta plataforma virtual de vulnerabilidad sísmica de edificaciones aplicando tecnologías de información y comunicación, lo cual permite abarcar una mayor área de investigación con un menor costo de aplicación. La información recopilada brindará indicadores para que profesionales de gestión y mitigación de riesgos puedan definir los protocolos adecuados de protección civil ante la ocurrencia de sismos severos. Si desea conocer la vulnerabilidad de su vivienda ante eventos sísmicos, debe completar la siguiente encuesta. Bien, uno va a la encuesta y lo primero que hace la plataforma ubica dónde está la casa. En este caso, ahí estoy en mi casa, ahí está ubicando el lugar donde se encuentra mi casa, ¿no? Ya si pues, lo estamos con el celular o estamos con la computadora, y eso va a ocurrir. Luego me empieza a pedir el tipo de suelo, ¿no? Roca, grava, etcétera, etcétera. Y voy a poner lo que corresponde. Seguimos. Área de la edificación. ¿Cuál es el área que tiene la edificación de mi casa? En el caso mío, aproximadamente son 160 metros cuadrados. Número de habitantes, nosotros somos 3 personas. Uso de la edificación, residencial. Hay otras opciones, por cierto. Aspectos estructurales. Ha sido hecha con asesoramiento técnico o no. Y acá observen que tiene un signo más que viene a ser la ayuda. Así que no sabemos qué significa esto. Si le doy acá un clic, me dice la edificación se construyó con asesoramiento técnico de profesionales ingenieros, además cuenta con sus planos correspondientes. Si es acá Help, dice la edificación no se construyó con asesoramiento técnico de profesionales ingenieros y no cuenta con sus planos correspondientes. ¿Correcto? Bien. Aquí, en el caso de mi casa, sí ha sido hecho con asesoramiento técnico. El sistema estructural. ¿Ha sido de adobe? No. Albañilería confinada, pórtico de concreto armado, dual de concreto armado. También es albañilería confinada. Y acá también explica qué cosa es cada una de estas circunstancias. Año de la construcción. No conozco exactamente el año, pero esto ha sido hecha más o menos en el año 66, por ahí. O antes. Vamos a poner 60. Número de pisos. Tiene 2 pisos. Aspectos geométricos. Irregular horizontal. Seleccione una o más opciones. Regular, irregular. Y acá le indica qué cosa es irregular. Irregular, proporcionar proporciones inadecuadas o discontinuidad del piso, irregular. A mí es así. Seguimos. Irregular en la altura, ¿no? Acá nos muestra piso blando, regular, irregular geometría vertical, irregular masa o peso. Irregular. Seguimos. Aspectos constructivos. ¿Cuántos cantidad de muros? Pocos muros confinados, pocos muros confinados. Ahí también explica qué son los muros confinados. Estado de conservación de la estructura. Aquí, mal estado, grietas. Una grieta viene a ser una grieta viene a ser una abertura en la pared de más de 1 milímetro, que presenta mayores de 1 milímetro. Es una grieta y una fisura menores en los muros, columnas, vigas o techos. O esto es un buen estado. Bueno, mi casa no tiene estas dos cosas, le voy a poner en buen estado. Separación entre edificaciones. Aquí las edificaciones están prácticamente juntas, por lo tanto menos de 5 centímetros. Luego elementos no estructurales, muro arrastrados, muro no arrastrados, ahí explica qué es. Presencia de techo inclinado. No es así nuestras casas. En Lima generalmente no tenemos lluvias como en Ecuador. Y la casa es así. Una vez que usted termina de llenar esa encuesta, pone no soy un robot y guarda la encuesta. ¿No? Al momento de guardar la encuesta, le sale el resultado de su evaluación, de la vulnerabilidad de su edificación. Ahí dice mapa de datos de la edificación, ubicación, latitud 12.0751, longitud 76.9845, esas son las coordenadas de mi vivienda. Fecha de realización, acá la hora está un poco desfasada con el servidor. Fecha de realización de la encuesta el 18 de abril de 2026. El resultado preliminar obtenido para la edificación es que posee baja vulnerabilidad de sufrir daños frente a un evento sísmico de gran magnitud.
se desea una evaluación más detallada que determine apropiadamente el comportamiento y significación ante una solicitud sísmica, comuníquese con la red acelerógrafa. Y aquí está el color verde, que viene a ser baja, el color amarillo, que viene a ser media, y el color rojo, que viene a ser alta. Aquí están los datos para comunicarse con la red, poder ver algunas dudas o alguna pregunta que queremos hacer. Bien, ahora aquí en el menú, ustedes vean, vamos a entrar a lo que es el mapa de vulnerabilidad. Esto viene a ser un mapa de vulnerabilidad, voy a mostrar de Perú y de las otras zonas que se están llenando, donde se ve los resultados de lo que se está haciendo con esta plataforma. Este es Lima, por ejemplo, ¿no? He hecho un zoom a Lima. Observen ustedes aquí, aparentemente hay mucha gente que llena, pero en realidad no hay mucha. Hay varios puntos rojos que están ocurriendo, observen ustedes. Amarillos, la mayoría, sean prioridad media. Esas casas van a sufrir, probablemente no se caigan, pero es importante revisarlas. Igualmente los rojos sí es un elemento básico que se va a venir abajo si viene un terremoto. Y ahí están diciéndonos qué lugares, qué casas están en rojo y tienen una vulnerabilidad alta, ¿no? Entonces la idea es que todo esto, que la población todo esto lo llene, que se difunda. Nosotros hemos mandado cartas a Defensa Civil, a CENEPRED, a una serie de instituciones. Hemos firmado un convenio también con la Sociedad Ecuatoriana de Ingeniería Sísmica para difundir esta plataforma. Y la idea es tener ese diagnóstico. Vamos más al norte, que son en mi pueblo donde ocurrió digamos, el desastre del 70. Aquí está. Como ven, poquísima gente ha llenado. La mayoría, como se ha sido reconstruido, están en amarillo, verde algunos y rojos, ¿no? Y algunas ciudades del Perú, eh, acá por ejemplo en Chimbote, que es la pane también que sufrió mucho con el sismo, muy poca gente está llenando. Vamos al norte, vamos un poco más hacia el norte, hacia la parte de Ecuador. En Ecuador, bueno, en Machala casi no hay. En la parte de Ecuador, de acá de Quito está acá. Como ven, muy poca gente y probablemente porque falte difusión y porque justamente este tipo de eventos van a generar, compartir estas herramientas que hemos desarrollado para que puedan ustedes aplicarlas en sus ciudades. Nosotros tenemos un convenio también con Argentina, con la Universidad de San Juan. San Juan ha sido una, una ciudad muy afectada anteriormente con sismos, pero curiosamente los de San Juan sí aprendieron de las experiencias de los terremotos. De manera que dieron reglas claras para que después ya no vuelva a ocurrir esos sismos. Ya había sismos que les han ocurrido después del 44, que fue el sismo que les destruyó todo San Juan y que reconstruyó la ciudad. Y que han habido sismos posteriores más fuertes, pero que no han generado el daño que generó ese sismo. Y como ustedes pueden ver, en su evaluación casi la mayoría son verdes y el resto algunos son amarillos. Aquí también están llenando, están trabajando en eso. Bueno, básicamente ese es el resultado, digamos, aquí en Mapa de Vulnerabilidad pueden ver eso y esto va yendo a una base de datos, obviamente, ¿no? Acá en la documentación pueden ver algunas definiciones en relaciones a lo que significan los términos de vulnerabilidad sísmica, etcétera. Las referencias, lo que se ha tomado como referencias. Y en la metodología está eh, una serie de resumen de lo que se ha hecho, cómo se ha logrado esto, ¿no? Es un elemento que habría que, tal vez, implicaría una charla completa, hablar sobre todo ese elemento. Y también acá tenemos el marco legal, ¿no? Son de carácter informativo y educativo, ya que la evaluación de vulnerabilidad sísmica para edificaciones se realiza por usuarios en general con una metodología simplificada y cualitativa. También no solamente es el hecho de que cumpla la función de determinar la vulnerabilidad de mi vivienda, que me da una alarma en relación a cómo está, sino también que cree una conciencia en el ciudadano sobre la prevención. Es decir, nosotros creo yo, aquí está nuestra ciencia, nuestros conocimientos. Discutimos mucho en esto, incluso en las reuniones que yo voy acá en Lima o a otros países donde hablamos sobre... Está acá, hay mucho conocimiento y hay una interfase grande donde abajo está el pueblo y no llegamos a él.
Es un elemento que hay que cambiar. Ahora, ¿quiénes fuimos lo que hicimos? Las instituciones de este trabajo le hicimos el Centro Regional de Sismología para América del Sur, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Red de Acelerafa City. Y acá viene a estar el equipo de trabajo, ¿no? Esto fue desarrollado por estos ingenieros. Ahí también estoy yo y está el doctor Jorge Alburtado, en esa época rector de la UNI, y fue revisado por él y por mí, esta plataforma. Y acá hay un contacto donde uno puede ingresar, puede mandar fotos si desea, una serie de cosas de su vivienda para que pueda responder. Bueno, este es a grandes rasgos, como pueden ver en la plataforma, y acá está el link que yo les voy a dejar. Es más, mi presentación se las voy a mandar también a ustedes. Bueno, entonces vamos a regresar a, a la, a la presentación. Entonces, ¿la plataforma qué permite? Permite diagnósticos urbanos masivos, apoyo a políticas públicas. Obviamente, hemos mandado esto a municipalidades, a regiones, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, si no existe la cultura de los políticos en relación a entender las cosas básicas de lo que son las ciencias y las cosas básicas de esto que hablamos de desastres, que no son pues naturales, sino son con una construcción histórico-social, que una mala gestión genera desastres, construimos desastres, entonces los resultados van a ser bastante pobres o no vamos a tener resultados. Genera mapas de vulnerabilidad, empodera al ciudadano, obviamente. Esto no es una plataforma, es una herramienta para salvar vidas. Porque si mi casa me sale rojo, el poblador tiene que estar consciente de que tiene que hacer revisar esa casa y ver cómo reforzarla para que en el momento del terremoto no lo mate. En el caso de Huaraz, del terremoto que yo pasé y que se destruyó, todas las casas eran de adobe. Los españoles construyeron una plaza de armas, calles angostas, altas y de todo. Todo colapsó absolutamente. Ahí murieron como 16.000 personas en mi pueblo. Bueno, el impacto de esta plataforma va a ser ciudadanos informados, municipios, planificación y prevención, obviamente. Si yo empiezo a mi distrito a llenar masivamente, voy a mirar y voy a tener un indicador ya para poder mandar a mi gente y decir, a ver, chequéame estas casas, chequéame esto, fíjate si las situaciones están adecuadas o no están adecuadas. Esa es la idea, ¿no? No ignorar lo que hacemos como científicos frente a solucionar los problemas de la sociedad. Ahora, esto he puesto como una especie de visión delegada. Este tiene una escalabilidad a América del Sur, como ustedes han podido verlo, porque trabajamos no en el sismo, sino en las edificaciones. Ciencia al servicio de la sociedad. Durante décadas la ciencia ha estudiado los sismos. Desde el año... ya no tengo memoria. Hoy la ciencia llega a la casa de cada ciudadano con este tipo de herramientas. Ingresen, evalúen, compartan, porque la ciudad sísmica es un deber colectivo. Eso es lo que pienso yo que debemos hacer. Ahora, reflexionando un poco en todas estas cosas, ahora, por ejemplo, que han habido elecciones en Perú, hemos tenido 32 candidatos. De esos 32 candidatos, ninguno ha hablado sobre ciencia, ninguno ha hablado sobre prevención, ninguno ha hablado sobre sismos, ninguno ha hablado sobre la destrucción que ha ocurrido con estos desastres, ninguno, ¿no? Y se me acercó a la oficina un político para hablarme sobre este tema y me dijo que quería que hable con el presidente, con el presidente del Congreso. En realidad ya no tenía mucho sentido hablar con ellos porque se van en 2 meses sobre este tema. Y él donde va habla sobre este tema. Entonces, esto es lo que yo quería mostrarles. Unas reflexiones finales. El sismo no mata, señores. Mata la vulnerabilidad que hemos construido. No prevenir es una forma de responsabilidad social. Cada vivienda evaluada es una vida protegida. Y la ciencia no llega a la gente, que no llega a la gente, no transforma. Lo que yo les he dicho en antes, ¿no? Acá está todas nuestras discusiones, todos nuestros elementos y hay una interfase donde está el pueblo, tal vez ignorante o tal vez desinformado de lo que se está haciendo. O tal vez no lo entiende tampoco. Bien, muchas gracias por su atención y yo quisiera finalmente
ofrecer las puertas del Centro Regional de Sismología para América del Sur, para cualquier convenio, cualquier tipo de actividad que podemos realizar en difusión. Nosotros estamos siempre dando charlas en municipalidades, yendo a demostrar esto. He dado una charla de algunos brigadistas de la municipalidad donde está el Centro Regional de Sismología, para que ellos se conviertan en elementos difusores de todo esto. Y también hablemos un poco, pues, de educar a la población. La idea que planteamos nosotros era, digamos, eh, hacer un convenio con las municipalidades, ¿no? Perdón, con la prensa. Y para que justamente la prensa se encargue de ayudarnos en difundir estas cosas. No se puede influir en la prensa como gobierno, si yo, por ejemplo, soy un gobierno y quiero trabajar en prevención, y no solamente en prevención, hay muchos problemas que causan a nuestra sociedad, básicamente es educación. Ha habido experiencias impresionantes en la prensa, cuando a veces hemos tocado temas de determinados tipo. Recuerdo un tema que tocó la prensa de un muchacho que se perdió en el Colca, por Cusco, por Arequipa, con su novia. Sacaron 24 programas periodísticos los fines de semana sobre ese tema y todos los días en los periódicos salía temas sobre este muchacho. Ya lo mató, se murió, ya se encontró esto, etcétera. Si nosotros a cualquier persona de la calle agarramos y le decíamos, ¿sabes quién es este muchacho? Nos daba una charla sobre ese muchacho. En otras palabras, habíamos educado a la población en ese tema. ¿Por qué no hacer lo mismo con desastres? ¿Por qué no hacer lo mismo con otros problemas que nos acosan en la sociedad? Podemos nosotros como sociedades, como instituciones, firmar un pacto con la prensa y decirle, vamos a trabajar en prevención, lo que implica difundir cuántos terremotos han ocurrido, por qué se han caído las casas, qué cosa viene a ser, digamos, la vulnerabilidad, cómo podemos evitar eso, ¿no? Tal vez hablar con las municipalidades para hacer más dinámica la cosa y que los pobladores puedan construir su casa siguiendo normas adecuadas. Hay buenas normas en nuestros países. Y lo que se observa en el mundo, en Turquía, por ejemplo, una destrucción terrible en el terremoto que ocurrió hace 2 años. ¿Y qué ocurrió ahí? El gobierno veía un edificio que no había cumplido la norma y que estaba hecho, le daba una licencia para que pueda tener ese edificio ahí, pagaba el propietario, pagaba y en otras palabras le estaba dando pagaba para morirse, porque se cayeron miles de edificios en una destrucción terrible gracias a ese tipo de política que tuvo el gobierno de Turquía. Y bueno, entonces yo creo que en esta no es mi presentación, quiere generar una reflexión y nuevamente pienso yo que haciendo sinergias, viéndonos, vamos a lograr cosas, pero tenemos también que tener esa idea holística de las cosas como tenemos que afrontarlo como científicos, como ingenieros, para lograr resultados en una sociedad como la que tenemos y en base al medio ambiente que estamos y a las amenazas a las cuales estamos expuestos. Les agradezco infinitamente su tiempo, su paciencia y por la invitación que me han hecho a este evento. Muchísimas gracias.